Señor presidente, muchas gracias por hacer esto. Hay una pausa, o parece haber una pausa, en la guerra entre Estados Unidos e Irán. ¿Cómo cree usted que terminará esto? ¿Cómo le gustaría que terminara? Nosotros no comenzamos esta guerra y ciertamente no deseamos bajo ninguna circunstancia que este conflicto bélico continúe de ninguna manera ni por un solo instante más. Desde el principio de mi administración, el lema fundamental al que siempre me he adherido con firmeza ha sido fomentar la unidad nacional dentro del país, así como promover la paz duradera, la tranquilidad absoluta y la amistad sincera con los países vecinos y con el resto del mundo entero. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que Estados Unidos bombardeó sus instalaciones de enriquecimiento porque el gobierno de Irán se negó a abandonar su programa nuclear y que no puede haber paz hasta que Irán renuncie a ese programa nuclear. ¿Estaría usted dispuesto a abandonar el programa nuclear a cambio de la paz? Me gustaría contarle con mayor detalle lo que ha sucedido y fue el propio Netanyahu desde el año 1984 quien ha creado y propagado esta mentalidad completamente falsa y engañosa de que Irán busca activamente desarrollar una bomba nuclear y ha insinuado repetidamente que Irán ha intentado en diversas ocasiones desarrollar una bomba nuclear en el pasado, a pesar de la notoria falta de pruebas concretas que respalden tales afirmaciones. Y ha implantado esa idea en la mente de cada presidente estadounidense desde entonces, haciéndoles creer que nosotros quisiéramos tener una bomba nuclear, una amenaza constante, pero la verdad es que nunca hemos intentado desarrollar una bomba nuclear, ni en el pasado, ni en el presente, ni lo haremos en el futuro. Porque esto es fundamentalmente incorrecto y va en contra de los principios y el decreto religioso o la fatua que ha sido oficialmente emitida por su eminencia, el líder supremo de la República Islámica de Irán, por lo que está estrictamente y religiosamente prohibido para nosotros buscar, desarrollar o poseer una bomba nuclear bajo cualquier circunstancia. Y esto siempre fue completamente corroborado gracias a nuestra estrecha cooperación con la OIEA, porque ellos siempre estuvieron allí para poder verificar esto y para confirmar de manera absoluta que nunca hemos querido poseer una bomba nuclear. Pero desafortunadamente esta cooperación fue interrumpida por los ataques ilegales contra nuestras instalaciones nucleares. Así que, según los informes de prensa, ustedes han retirado su cooperación con la OIEA, la Agencia Internacional de Energía Atómica. Así que supongo que no hay manera para el resto del mundo de saber cuánto uranio están enriqueciendo y hasta qué punto, a qué porcentaje se está enriqueciendo. Y entonces, ¿hay alguna manera de verificarlo? ¿Y estarían dispuestos a permitir que otras naciones verifiquen que no están construyendo armas nucleares? Señor Carson, me gustaría llamar su más atenta atención sobre el hecho de que estábamos justo en medio de importantes conversaciones con los Estados Unidos y que el propio presidente de los Estados Unidos nos invitó a mantener dichas conversaciones con el fin de lograr una paz duradera. Y se nos dijo durante el proceso de estas negociaciones y conversaciones que mientras no diéramos permiso a Israel, ellos no nos iban a atacar y íbamos a tener la próxima ronda de conversaciones muy pronto. Pero en medio de todo este proceso crucial, de repente Israel torpedeó la mesa de negociaciones de una manera completamente inesperada y abrupta, frustrando así los avances. Estábamos sentados en la mesa de negociaciones cuando sucedió y al hacer esto arruinaron y destruyeron completamente la diplomacia. Pero y para responder a su pregunta con respecto a la vigilancia o la supervisión sobre nuestro programa nuclear, me gustaría decir que estamos listos para mantener conversaciones al respecto. Nunca hemos sido la parte que ha huido de la verificación. Estamos dispuestos a aceptar estas supervisiones
Pero desafortunadamente, como resultado de los ataques ilegales de Estados Unidos contra nuestros centros e instalaciones nucleares, muchos de los equipos y las instalaciones allí han sido gravemente dañados. Por lo tanto, no tenemos acceso a ellos. No podemos ver, y a menos que este acceso se restablezca completamente, tenemos que esperar y ver qué sucede exactamente y cuánto han sido dañados para que podamos proceder con la supervisión adecuada y completa. ¿Ha habido informes de prensa que indican que usted cree, que su gobierno cree que el OIEA estaba espiando al gobierno de Irán y pasando información a Israel? ¿Usted lo cree? Y si es así, ¿tiene pruebas de que eso es cierto, que el mundo pueda ver? Y me gustaría decirle que sí, éramos de alguna manera pesimistas respecto a las actividades del OIEA, porque de alguna forma nos dimos cuenta de que Israel podía obtener información de las inspecciones que realizaba el OIEA, pero eso nunca impidió que el OIEA llevara a cabo sus actividades dentro de Irán, y ellos tuvieron pleno acceso para supervisar y vigilar nuestras instalaciones nucleares. Pero existía esa falta de confianza. Como resultado del último y más reciente informe del OIEA, el tipo de informe y la manera en que lo prepararon de alguna forma, de una manera muy clara y evidente, le dio una excusa al régimen israelí y preparó el terreno, el escenario para su ataque ilegal, no autorizado y completamente injustificado contra nuestras instalaciones nucleares. E incluso después de ese momento, el OIEA, la Agencia Internacional de Energía Atómica, no logró condenar estos ataques de manera explícita ni intentó de ninguna forma detenerlos. Y esto fue claramente en contra del derecho internacional, lo que resultó en una profunda falta de confianza generalizada entre los iraníes, los legisladores iraníes y la opinión pública aquí en la región. Usted ha sugerido que estaba ansioso por resolver sus conflictos con Estados Unidos a través de la diplomacia y que eso fue descarrilado por la guerra. ¿Estaría dispuesto a reiniciar la diplomacia? Y podría decirnos en términos generales pero precisos, ¿qué tipo de acuerdo estaría dispuesto a aceptar? Verá, yo soy de la firme creencia de que podríamos resolver de una manera muy sencilla y efectiva todas nuestras diferencias y conflictos existentes con los Estados Unidos A través de un diálogo constructivo y de conversaciones significativas. Y, sabe, el derecho internacional podría servir como el marco o la base fundamental y esencial para un acuerdo integral en el que se respeten plenamente los derechos inherentes de todas las naciones, incluida la nación iraní. Pero desafortunadamente fue Netanyahu quien destruyó estas diplomacias y estos esfuerzos, los esfuerzos diplomáticos. eh, nosotros nunca quisimos nada más allá del respeto a nuestros derechos legítimos consagrados en el derecho internacional. Pero como ya he dicho, fue precisamente Netanyahu quien trajo una gran inestabilidad a toda nuestra región y está fomentando graves disturbios y crecientes tensiones en la región. Como siempre he dicho y he sostenido firmemente, nosotros siempre hemos buscado la paz verdadera y duradera. Ha sido mi lema principal, ha sido mi creencia más profunda, ha sido mi sincera y honesta opinión que debemos vivir en paz y en armonía completa durante este tiempo corto y limitado que nos concede el Dios Todopoderoso para vivir en paz y tranquilidad absoluta con todos los seres humanos. Y todo el mundo debería vivir así. Pero también me gustaría, por otro lado, reiterar que nuestro pueblo es lo suficientemente capaz de defenderse en defensa propia ante cualquier tipo de ataque. Y creo que el presidente de los Estados Unidos puede perfectamente guiar a la región y al mundo hacia la paz y la tranquilidad duradera y verdadera, o por otro lado, llevarlos a guerras eternas y conflictos interminables y devastadores con consecuencias incalculables.
¿Tiene planes de volver a entablar negociaciones importantes con los Estados Unidos, específicamente con el enviado especial Steve Witkoff o con alguna otra persona más? Y si no es así, ¿qué cree que sucederá? No vemos ningún problema en volver a entrar en las negociaciones. Pero antes de eso, debo recordarle que debido a las atrocidades cometidas por el régimen sionista, por Israel, no solo contra mi país, sino en toda la región, ahora estamos enfrentando una crisis. La gente está enfrentando una crisis que necesitamos dejar atrás. Nuestros comandantes estaban fuera de servicio, estaban pasando la noche en sus casas con sus familias, pero fueron asesinados. Y esto se considera un crimen de guerra según el derecho internacional, porque estaban fuera de servicio. Como dije, o nuestros científicos también fueron asesinados y ejecutados junto con sus familias, sus esposas y sus hijos. También fueron asesinadas, mujeres embarazadas, niños, ellos fueron asesinados en las atrocidades, en los ataques del régimen israelí. Solo porque querían matar a una sola persona, tuvieron que demoler y destruir un edificio entero. Y como resultado de esto, muchas personas inocentes fueron asesinadas, mucha gente fue asesinada. Y como dije, existe esta crisis que tenemos que dejar atrás y hay una condición. Nosotros hay una disposición para el reinicio de las conversaciones. ¿Cómo vamos a confiar de nuevo en Estados Unidos? Si volvemos a entrar en las negociaciones, entonces, ¿cómo podemos saber con absoluta y total certeza que a mitad de las conversaciones no se le dará de nuevo el permiso al régimen israelí para atacarnos de forma inminente y sin previo aviso? ¿Cree usted que el gobierno israelí intentó asesinarlo? Sí, ellos realmente lo intentaron y actuaron en consecuencia de sus planes, pero lamentablemente fracasaron en su intento. Y como un verdadero creyente, creo que está en manos de Dios Todopoderoso determinar cuándo una persona morirá o no morirá. Si él quiere, si Dios Todopoderoso quiere, entonces puedes morir incluso cuando caminas libremente por las calles. Pero me gustaría decirle que no tengo miedo de sacrificarme en defensa de mi país y en salvaguardar y defender la soberanía, la libertad y la independencia de mi país. Estoy dispuesto a dar mi vida, a dar mi sangre por eso, y nadie aquí, y quiero decir, ninguno de los funcionarios del gobierno tiene miedo de perder la vida en defensa, pero eso traerá seguridad a la región. Quiero decir, derramamiento de sangre, más derramamiento de sangre, asesinatos, matar a otros. Eso traerá paz, tranquilidad y estabilidad a la región. Con todo respeto, ¿puede decirnos cómo sabe que usted era un objetivo de asesinato? Yo hace una semana y media no creo visto confirmado en ningún lado. ¿Cómo está seguro que intentaron matarlo? Por supuesto, no fueron los Estados Unidos quienes estuvieron verdaderamente detrás de mí, del intento contra mi propia vida. Fue Israel. Yo estaba en una reunión. Estábamos discutiendo las formas de avanzar, pero gracias a la inteligencia de los espías que tenían, intentaron bombardear la zona en la que estábamos celebrando esa reunión, en la que estábamos teniendo esa reunión. Pero como le dije antes, es Dios quien decide cuándo una persona va a morir y entregar su vida.
Y una vez más, me gustaría enfatizar que no tenemos miedo al martirio, no tenemos miedo de sacrificar nuestras vidas por nuestro pueblo, por nuestra independencia. Me gustaría decirle que esta guerra impuesta por el régimen israelí tuvo como resultado una cosa, una mayor solidaridad y unidad entre el pueblo iraní. Y demostró una vez más que el pueblo iraní, sin importar dónde se encuentre en todo el mundo, realmente se preocupa profundamente por su país, por la soberanía y la integridad territorial de su amada patria. Y como dije, esto generó más solidaridad y nos unió aún más gracias a este acto de agresión por parte del régimen israelí. Mi propuesta es que la administración estadounidense debería abstenerse de involucrarse en una guerra que no es una guerra que no es la guerra de Estados Unidos. Es la guerra de Netanyahu que está llevando a cabo sus maquinaciones diabólicas para toda la región. Tiene su propia agenda. Él tiene su propia agenda. Netanyahu ahora, quiero decir, una agenda inhumana, y esa es la de tener guerras eternas, guerras que continúan y continúan sin parar. Y esta es mi propuesta para Estados Unidos, que no se deje engañar por Netanyahu, que no se deje arrastrar a este tipo de guerra. Muchos estadounidenses tienen miedo de Irán. Usted dice que no tiene miedo, pero los estadounidenses sí temen a Irán y creen que Irán querría atacar a Estados Unidos con un arma nuclear. Ven videos de iraníes diciendo «muerte a América», describiendo a nuestro país como el gran Satán. ¿Cuál es su opinión sobre eso? ¿Deberíamos tenerle miedo a Irán? Yo creo que esta una impresión muy equivocada que cualquiera podría tener de Irán o de los iraníes. Me gustaría recordarle que Irán no ha invadido otro país en los últimos 200 años. Es un hecho histórico importante y relevante que debe ser considerado con atención. Cuando dicen muerte a Estados Unidos, no significa no se refieren a la muerte del pueblo de los Estados Unidos de América, ni siquiera a la de los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos de América. Se refieren a la muerte de los crímenes, a la muerte de la matanza y la carnicería, a la muerte de apoyar el asesinato de otros, a la muerte de la inseguridad y la inestabilidad. ¿Ha escuchado usted alguna vez que un iraní haya matado a un estadounidense? ¿Alguna vez has escuchado eso? ¿O un terrorista que iraní llevó a cabo un ataque terrorista contra los estadounidenses? No. Fue su presidente quien confesó que los estadounidenses crearon el ISIS en nuestra región, y que ellos fueron responsables de esta imagen errónea que se proyecta de la religión o de los musulmanes en el mundo. Y una vez más me gustaría decirte y recordarte que esto no significa muerte para el pueblo estadounidense ni para los funcionarios. Muerte a los crímenes y a las atrocidades, al acoso, al uso de la fuerza y a cualquiera que quiera convertirse en cómplice de los crímenes perpetrados por los otros, y también muerte a la impunidad. Dos ayatolás iraníes han emitido fatwas contra Donald Trump. ¿Qué significa eso exactamente y qué opina al respecto? Hasta donde yo sé, no han emitido decretos ni fatwas oficiales contra ningún individuo en particular, ni contra el expresidente Donald Trump. Y en primer lugar, eso no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno iraní, ni con su eminencia, el líder supremo de Irán, en absoluto. Lo que realmente quisieron decir con la fatwa fue la condena de un insulto a una religión o a personalidades religiosas, y en realidad estaban diciendo que esto es completamente deplorable, que esto es totalmente inaceptable. Así que no estaba dirigida al presidente de los Estados Unidos ni a ningún otro individuo en particular. Y puede haber personas con sus propias ideas y opiniones, pero le aseguro que el significado de esta fatwa no debe interpretarse ni considerarse de ninguna manera como una amenaza contra ningún individuo en particular.
Irán ha respaldado un intento de asesinato contra Donald Trump. Esto es en realidad lo que el primer ministro Netanyahu está tratando de insinuar y de hacer que su gente o el presidente de su propio país, su país lo crea. Pero esto es incorrecto porque Netanyahu, como dije, tiene su propia agenda. Quiere arrastrar a Estados Unidos a guerras eternas, como mencioné, y traer más inseguridad, inestabilidad y disturbios a toda la región. Nosotros, hay un número considerable de ciudadanos iraníes viviendo en Estados Unidos. Algunos han dicho que son células durmientes, son terroristas que actúan bajo las órdenes de su gobierno. ¿Podría usted, en este momento, hacer una declaración a los ciudadanos iraníes que viven en Estados Unidos para que no cometan actos de violencia en Estados Unidos? Estas cosas que me está diciendo, es la primera vez que las escucho, ya sea de usted o de cualquier otra persona. Usted sabe, los iraníes son conocidos por su conocimiento, por su ciencia, por su cortesía, por ser civilizados. ¿Ha visto usted algo diferente de ellos? ¿Algún otro tipo de comportamiento o algún comportamiento violento, por ejemplo, en algún momento? ¿Alguien ha visto alguna vez algo así de ellos? Sí. Y como ya he dicho, esto es precisamente lo que Israel está tratando de meter en las mentes de su gente. Ellos están propagando que los iraníes podrían ser capaces de hacer algo así. Pero esto es totalmente falso porque por su propia naturaleza los iraníes son pro paz y tranquilidad y están tratando de, en realidad, hacer una realidad, una verdadera realidad de paz y tranquilidad para todos, para de alguna manera poder influir en las mentes de los responsables de la toma de decisiones y del pueblo de los Estados Unidos de América y asustarlos para que se involucren en una guerra en mi región que no va a garantizar ningún tipo de interés para los Estados Unidos. No es de interés para los Estados Unidos involucrarse en ningún tipo de guerra en mi región. No fue hace tanto tiempo, fue durante el periodo revolucionario en Irán, que Irán tenía relaciones con Israel y relaciones comerciales con Israel y, según se dice, compraba armas a Israel. ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió eso? ¿Quién cambió esa relación y por qué? Sabes, Israel mismo tiene la culpa porque solo hay que ver lo que han estado haciendo en los últimos años en Palestina, específicamente en la Franja de Gaza, lo que ha estado haciendo el gobierno de Netanyahu, matando indiscriminadamente a mujeres y niños inocentes, bombardeando escuelas y hospitales civiles y zonas residenciales densamente pobladas. Esto no es nada menos que un genocidio a gran escala que se está llevando a cabo allí. Han bloqueado completamente la entrada de alimentos esenciales y medicinas vitales, cualquier tipo de ayuda humanitaria fundamental a Gaza. Así que esto ha afectado negativamente la forma en que mi país y toda la región ven a Israel y esto quiero decir, su propio comportamiento y sus propias acciones son las responsables porque es inaceptable lo que han estado haciendo en mi región. Y hasta donde yo sé, nunca hemos recibido ningún tipo de arma de Israel. Y me gustaría decirle que incluso en ese momento no queríamos tener armas, no queríamos tener guerras, no queríamos luchar contra los iraquíes. Fue una guerra que nos impusieron, una confrontación bélica que no buscamos. Y así como esta guerra nos fue impuesta por el régimen israelí, una entidad que nos atacó primero, nosotros no atacamos a Israel de ninguna manera. Ellos nos atacaron. Puede imaginar, al final del intercambio diplomático con Estados Unidos, un mundo en el que las empresas estadounidenses vuelvan a invertir en Irán, se levanten las sanciones y haya paz en la región. Ese es su objetivo y cree que es posible. Sabe, desde el principio de mi administración, yo primero intenté lograr la solidaridad interna y la unidad, una mayor unidad entre el pueblo iraní. Luego intentamos tener relaciones mucho mejores y más sólidas con nuestros vecinos, específicamente con los países vecinos de Irán. Y luego tuve esta conversación con su eminencia,
el líder supremo de Irán, durante la cual su eminencia enfatizó que no hay ninguna limitación y no hay nada que impida que los inversionistas estadounidenses vengan a Irán y realicen inversiones en Irán, incluso actualmente. Eso, nunca ha habido ninguna limitación, nada que les impida venir a Irán. Y esta es la creencia del líder supremo de Irán. Pero una vez más, me gustaría decirle que es Israel quien no quiere que tales cosas sucedan en la región. Israel no quiere ver paz ni tranquilidad en la región. Pero me gustaría repetir una vez más que el actual presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, él es lo suficientemente capaz y hábil como para guiar a la región hacia una paz duradera y un futuro mucho más brillante, y poner a Israel en su debido lugar o meterse en un pozo sin fin o un pantano realmente profundo. Y esa es una guerra en la que Netanyahu quiere que Estados Unidos o el presidente estadounidense se vean arrastrados, así que depende del presidente de los Estados Unidos elegir cuál de los caminos que le mencioné. Y como le dije, no hay absolutamente nada que impida las actividades comerciales, industriales o económicas de los empresarios e inversionistas estadounidenses. Y por supuesto, si existía alguna limitación fue causada por las sanciones de Estados Unidos, no por nosotros. Señor presidente, mi última pregunta. Si terminamos en una guerra más amplia, ¿podría usted esperar asistencia de Rusia y China, asistencia militar y económica de sus aliados, Rusia y China? Siempre hemos puesto nuestra completa confianza en Dios y en Dios confiamos plenamente y nosotros somos lo suficientemente capaces para defendernos y para valernos por nosotros mismos y para defender nuestro país, nuestra integridad territorial hasta la última gota de nuestra sangre. Como he dicho una y otra vez, no queremos guerras, no queremos desarrollar un arma nuclear. Y esta imagen falsa, esta mentalidad equivocada y errónea, creada en la mente de los responsables y altos funcionarios de Estados Unidos, es el resultado directo y evidente de las maquinaciones diabólicas instigadas por Netanyahu y el régimen israelí y sus políticas agresivas basadas en la promoción de la guerra y el conflicto. Y el presidente de los Estados Unidos de América debe saber que otra guerra solo traerá aún más inestabilidad a la región del Medio Oriente y no va a ser en el interés ni a favor del presidente de Estados Unidos ni del gobierno estadounidense moverse en esa dirección o hacia ese rumbo. Ellos, en cambio, deben elegir la paz y la tranquilidad, que es precisamente lo que yo, mi gobierno y mi amado país buscamos con gran determinación y un compromiso inquebrantable. Y yo como dije, creo que el presidente de Estados Unidos es lo suficientemente poderoso como para poner a Israel, a Netanyahu en su lugar, contenerlos y reemplazar la belicosidad, el derramamiento de sangre y los conflictos por paz y tranquilidad. Señor presidente, gracias por tomarse el tiempo para explicar su perspectiva. Se lo agradezco. Muchas gracias por brindarme la oportunidad de contarle lo que pasa por mi mente y en mi corazón. Y espero que la paz y la tranquilidad prevalezcan no solo para el pueblo de Estados Unidos, para los funcionarios estadounidenses, sino para todo el mundo y especialmente para la gente de mi región. Y gracias de nuevo. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.